Sobre la libertad, por John Stuart Mill. 2. Prólogo. El ensayo sobre la libertad es, quizá, con el utilitarismo, la obra más divulgada de Stuart Mill. Era también la que su autor tenía en mayor estima, junto con la lógica. Sobrevivirá, probablemente, a todas mis obras, con la posible excepción de la lógica, nos dice en su autobiografía, bien que se trate de obras de muy diferente empeño y envergadura, aparte de los motivos sentimentales que indudablemente actuaban en esta predilección. Sobre todo, el hecho de que su mujer, muerta antes que el libro viese la luz, hubiera colaborado activamente en su composición. Es lo cierto que la obrita, en sí misma, posee títulos suficientes para ocupar un lugar destacado en la producción total de Stuart Mill, y no por su densidad y rigor sistemáticos, en el sentido escolar de la palabra, aspecto en el cual no admite parangón con las grandes obras doctrinales del autor de la lógica inductiva. La libertad es un ensayo y está expuesto en forma popular, aunque, según confesión de su autor, ninguno de sus escritos hubiese sido tan cuidadosamente compuesto ni tan perseverantemente corregido, sino por la previdente acuidad con que en ella se tocan vivísimos puntos de la sensibilidad contemporánea. El tema mismo que da nombre al libro alude a una de las grandes ideas motoras de toda la historia del hombre de Occidente, y muy especialmente de su edad moderna, idea que culmina en el siglo XIX con ese amplio fervor que Benedetto Croce pudo llamar la religión de la libertad. Claro está que decir libertad, sin más, es decir muy poco, precisamente porque el vocablo significa demasiadas cosas. Mill, en la primera línea de su libro, se adelanta a decirnos que no va a tratar de libre albedrío, es decir, de la libertad en sentido ético o metafísica, sino de la libertad social o civil. Pero ni siquiera con esta restricción deja de ofrecer el término una multitud de significaciones, y, ante todo, las determinadas por la variación de las condiciones históricas que hace que no se parezca en casi nada, por ejemplo, la libertad del mundo antiguo, griego o romano, a lo que el hombre moderno ha entendido por tal. Véase sobre este punto el lúcido examen que Ortega hace de la libertas ciceroniana en Del Imperio Romano y en sus apéndices. Libertas y vida como libertad y vida como adaptación. Véase también del mismo Ortega, desde otro punto de vista, el sentido de la franquía feudal, origen de la moderna idea libertad, en Ideas de los Castillos. Mas, ni aun limitándonos a la noción moderna de libertad, cobra la expresión la univocidad deseada. Desde el último tercio del siglo XVIII y superlativamente a lo largo del XIX, habla el hombre europeo en todos los tonos y a propósito de todos los asuntos importantes, tanto para la vida individual como para la convivencia política, de libertad y libertades. El singular y el plural aluden ya a una diferenciación clásica, sin que, sin embargo, estos términos, y especialmente el singular, hayan dejado de expresar ideas, o más bien ideales, diversos y esencialmente cambiantes. Ello es que, en esta época, la libertad vino a ser el sésamo, la palabra mágica capaz de abrir en el corazón humano las esclusas de todas las vehementes devociones, de todos los nobles enardecimientos. Por eso, no solo habla este hombre de libertad, sino lo que es más importante, se mueve, actúa y hasta entrega la vida cuando es menester en aras de esta fabulosa deidad. Fabulosa, en efecto, tanto por su capacidad de metamorfosis como por su sustancia ilusoria, puesto que, siempre que el hombre ha creído apresarla y poseerla ya, se ha encontrado en la situación paradójica de necesitarla y solicitarla de nuevo, y de ello se nos va a ofrecer una buena muestra el libro de Mill. Entiéndase bien, con esta afirmación no pretendo en manera alguna reducir el ideal de la libertad a pura quimera, ni empañar en lo más mínimo la nobilísima ejecutoria de su eficacia histórica.
No se puede pensar, por ejemplo, que la libertad, y menos aún las libertades por las que los hombres de fines del siglo XVIII y del siglo XIX se esforzaron y lucharon, con frecuencia heroicamente, fuesen vanos fantasmas sin contenido alguno real. Por el contrario, es un hecho que desde la Revolución Francesa y ya desde mucho antes en Inglaterra, se conquistaron, en forma de derechos, niveles de emancipación que pasaron a incorporarse a las estructuras políticas del futuro, sin distinción apenas de sus formas de gobierno. Lo que quiero señalar es que incluso tales conquistas concretas y efectivas, al dejar de ser cálida aspiración individual o colectiva, para pasar a vías de hecho, es decir, a fría legislación administrada por cualquier tipo de Estado, perdieron mucho del originario fervor con que fueron concebidas, cuando no defraudaron completamente las bellas esperanzas cifradas en su consecución, reobrando contra el vivo impulso instaurador en forma de nueva opresión. Ya, en efecto, la mera pretensión de hacer del Estado el depositario del sagrado tesoro de la libertad encierra una irremediable contradicción, por cuanto el Estado, sino el leviatán que el clarividente pesimismo de Hobbes creyó descubrir, sí es, por lo menos, el órgano natural de la coacción y, por tanto, de la antilibertad. Contra lo que se solía pensar inertemente hasta hace poco tiempo, continuando un estado de opinión del siglo pasado, que hoy vemos como un explicable espejismo, solo por excepción y al amparo de una constelación de circunstancias históricamente especialísimas, cuya repetición puede darse por imposible, ha podido existir alguna vez, si es que en puridad ha existido, un Estado genuinamente liberal. Ello ocurrió, por ejemplo, en la Inglaterra de la época victoriana, en la que el propio Stuart Mill alcanzó a vivir y en la que influyó con su pensamiento de teórico máximo de liberalismo. Pero esta misma doctrina suya, brotada en el medio político más favorable, viene, por otro lado, a reforzar la tesis del carácter esfumadizo y precario de la libertad, ya que su sentido no es otro, como veremos, que el de reclamar contra la nueva forma de usurpación que el Estado liberal, constitucional, democrático, representativo, intérprete y servidor de la opinión pública, precisamente representa, o por lo menos hace posible. ¿Cómo entender este aparente contrasentido? Y aquí viene lo peculiar de la nueva perspectiva. El nuevo sesgo que la idea de libertad ofrece en Stuart Mill y que no coincide ya con la que el Estado liberal encarnaba. Una vez más, el centro de gravitación de la libertad se ha desplazado. En las primeras páginas de su obra nos muestra Stuart Mill un esquema de estos desplazamientos en tres fases principales. Durante mucho tiempo, desde la antigüedad, nos dice, se entendió por libertad la protección contra la tiranía de los gobernantes políticos, y en consecuencia, el remedio consistía en asignar límites al poder. Para conseguirlo había dos caminos. Uno, obtener el reconocimiento de ciertas inmunidades, y otro, de fecha más reciente, que consistía en el establecimiento de frenos constitucionales. La segunda fase se vincula a la instauración del principio democrático representativo. Un momento hubo en que los hombres cesaron de considerar como una necesidad natural el que sus gobernantes fuesen un poder independiente y tuviesen un interés opuesto al suyo. Les pareció mucho mejor que los diversos magistrados del Estado fuesen sus lugartenientes o delegados, revocables a voluntad. Y entonces, naturalmente, no tuvo ya mucho sentido la limitación del poder. Lo que era preciso en este nuevo momento del problema era que los gobernantes estuviesen identificados con el pueblo, que su interés y su voluntad fuesen el interés y la voluntad de la nación. Esta manera de pensar, o quizá más bien de sentir, agrega Stuart Mill, era la nota dominante en el espíritu de la última generación del liberalismo europeo, y aún predomina, según parece, entre los liberales del continente. Mas, he aquí que, convertido ya en realidad el anhelado Estado democrático, nuevamente se hace visible la necesidad de limitar el poder del gobierno sobre los individuos, aun cuando los gobernantes respondan
de un modo regular ante la comunidad, o sea, ante el partido más fuerte de la comunidad. La larga experiencia democrática realizada prudentemente por Inglaterra y, sobre todo, la llevada a cabo con mayor pujanza e ímpetu juvenil por los Estados Unidos de América, el famoso libro de Tocqueville, La democracia en América, influyó indudablemente en estas ideas de Stuart Mill. Pusieron de manifiesto que las frases como el gobierno de sí mismo, self-government, y el poder de los pueblos sobre ellos mismos, the power of the people over themselves, no expresaban la verdad de las cosas. El pueblo que ejerce el poder no es siempre el pueblo sobre quien se ejerce, y el gobierno de sí mismo, de que tanto se habla, no es el gobierno de cada uno por sí, sino el de cada uno por todos los demás. Hay más. La voluntad del pueblo significa, en el sentido práctico, la voluntad de la porción más numerosa y más activa del pueblo, la mayoría, o de los que han conseguido hacerse pasar como tal mayoría. Por consiguiente, puede el pueblo tener el deseo de oprimir a una parte del mismo. Es decir, que el principio de la libertad, al plasmarse en formas políticas concretas, evidenciaba llevar en su seno el germen de un nuevo modo de opresión. Stuart Mill, desde la ventajosa posición que le procura el pertenecer a la comunidad británica, esto es, al país de más larga experiencia en libertades políticas de todos los del planeta, advierte el peligro y da la voz de alarma. Hoy en la política especulativa se considera la tiranía de la mayoría como uno de los males contra los que debe ponerse en guardia la sociedad. No es él, ciertamente, ni lo pretende tampoco, el primero en percibir la posibilidad de tal peligro. La misma frase suya que acabo de transcribir y otras que aparecen en su libro, aún más terminantes, prueba que era ya una idea frecuentada por los pensadores políticos. En cualquier texto de filosofía o de historia política de la primera mitad del siglo XIX, encontramos, efectivamente, constancia de la presencia de este problema. Por ejemplo, ya en 1828, en la primera lección de su Historia de la Civilización en Europa, se pregunta Guizot, en una palabra, ¿la sociedad está hecha para servir al individuo o el individuo para servir a la sociedad? De la respuesta a esta pregunta depende inevitablemente la de saber si el destino del hombre es puramente social, si la sociedad agota y absorbe al hombre entero, etc. Otro ejemplo, tomado igualmente al azar entre los libros que están al alcance de mi mano. En su Filosofía del Derecho, aparecida en 1831, escribía E. L'Herminier: la libertad social concierne a la vez al hombre y al ciudadano, a la individualidad y a la asociación. Debe ser a la vez individual y general, no concentrarse ni en el egoísmo de las garantías particulares, ni en el poder absoluto de la voluntad colectiva. Principio esencial que confirmarán las enseñanzas de la historia y las teorías de los filósofos. Sería fácil aducir muchos más, con solo abrir otros volúmenes. Se trataba, pues, de una cuestión comúnmente tomada en consideración. No obstante, hasta entonces, no pasaba de ser eso, un tópico de política especulativa. Y ni siquiera en este orden puramente teórico solía ser discutida a fondo. En Stuart Mill, en cambio, y esta es la novedad de su punto de vista, es mucho más que eso. Es la conciencia aguda, dolorosa casi, si bien aún no del todo clara, de un gran hecho histórico que está gestándose, que comienza a irrumpir ya y a hacerse ostensible en las áreas más propicias, es decir, en las más evolucionadas en su estructura político-social, como Inglaterra y Estados Unidos, del mundo occidental, y que estaba destinado a cambiar la faz de la convivencia humana, a saber, la ruptura del equilibrio entre los dos términos individuo-sociedad, polos activos de la vida histórica, en grave detrimento del primero. Ya no se trata de teorizar con principios abstractos sobre hipotéticas situaciones, sino de abordar prácticamente una cuestión de hecho, una situación real de peligro, algo que se está produciendo ya. Lo que corre riesgo es, una vez más,
la libertad e independencia del individuo, pero ahora en una forma más insidiosa y profunda que cuando se ventilaban solamente libertades o derechos políticos disputados al poder del Estado. Porque no es ya propiamente el Estado, su entidad jurídica o su máquina administrativa, el enemigo principal. O si lo es el Estado, se entiende el democrático. Lo es como intérprete de la opinión social, cuyos dictados obedece. La sociedad puede ejercer su acción opresora sobre el individuo valiéndose de los órganos coercitivos del poder político. Pero, además, y al margen de ellos, puede ejecutar y ejecuta sus propios decretos. Y si los dicta malos, a propósito de cosas en las que no debiera mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que cualquier opresión legal. En efecto, si esta tiranía no tiene a su servicio frenos tan fuertes como otras, ofrece en cambio menos medios de poder escapar a su acción, pues penetra mucho más a fondo en los detalles de la vida, llegando hasta encadenar el alma. Todo el libro de Mill es una voz de alerta frente a este nuevo y formidable poder que inicia su marcha ascendente. Frente a este peligro, la absorción del individuo por la sociedad que se alza como henchida nube de tormenta sobre el horizonte del mundo civilizado. Mill intuye certeramente, y hasta cree descubrir en ello una especie de ley histórica, el signo creciente de esta absorción y la denuncia sin vacilaciones como el nuevo enemigo de la libertad. Ya no basta la protección contra la tiranía del magistrado, puesto que la sociedad tiene la tendencia, primero, de imponer sus ideas y sus costumbres como reglas de conducta a los que de ellas se apartan, por otros medios que el de las penas civiles. Segundo, de impedir el desenvolvimiento y, en cuanto sea posible, la formación de toda individualidad distinta. Tercero, de obligar a todos los caracteres a modelarse por el suyo propio. La cosa es grave, porque todos los cambios que se suceden en el mundo producen el efecto de aumentar la fuerza de la sociedad y de disminuir el poder del individuo. Y la situación ha llegado a ser tal que la sociedad actual domina plenamente a la individualidad, y el peligro que amenaza a la naturaleza humana no es ya el exceso, sino la falta de impulsiones y de preferencias personales. Cuando las libertades políticas elementales han dejado de ser cuestión, y como consecuencia de haber dejado de serlo, se levanta un nuevo poder, el de la mayoría, o, para decirlo con palabra más propia y actual, que también emplea Mill, el de la masa, que representa un peligro más hondo que el del Estado, puesto que ya no se limita a amenazar la libertad externa del individuo, sino que tiende a encadenar su alma, o, lo que es equivalente, a destruirlo interiormente como tal individuo. Ahora bien, todo lo que destruye a la individualidad es despotismo, désele el nombre que se le quiera. La colectivización, la socialización del hombre, y no en el aspecto económico, naturalmente, sino en el más radical de su espiritualidad, he ahí la sorda inminencia que rastrea Mill, y ante la que yergue su mente avisor. En haber centrado en ella el eje de su doctrina de la libertad, estriba su indiscutible originalidad y lo que hace de su libro, por encima de todas las ideas parciales y ya definitivamente superadas que en él puedan aparecer, un documento todavía vivo, una saetilla mental que viene del pasado a clavarse en la carne misma de los angustiadores problemas de nuestro tiempo. Porque, no vale engañarse, la libertad sigue formando parte esencialísima de nuestro patrimonio espiritual. Sigue siendo uno de los pocos principios en que el hombre de hoy aún mantiene vigente su potencia ilusionadora. No podemos, aunque queramos, renunciar a ella, so pena de renunciar a nuestro mismo ser. Como dice Mill, no hay libertad de renunciar a la libertad. Necesitamos, es cierto, una nueva fórmula de ella, porque su centro de gravedad se ha desplazado otra vez. Pero por eso, justamente, nos interesa conocer las actividades del pasado ante semejantes desplazamientos, y sobre todo aquellas que, como la de Mill, nos son tan próximas que alcanzan ya a punzar en las zonas doloridas de nuestra sensibilidad.
Leed los párrafos siguientes y juzgad si no hay en ellos un sutil presentimiento del hecho más importante de nuestro tiempo. Es expresión de Ortega, cuyo pleno y luminoso diagnóstico, en forma de doctrina orgánica, no se realizó hasta el año 1930. En ese libro, impar entre los de nuestro siglo, que se llama La rebelión de las masas. Ahora los individuos, escribe Mill, se pierden en la multitud. En política es casi una tontería decir que la opinión pública gobierna actualmente el mundo. El único poder que merece este nombre es el de las masas, o el de los gobiernos que se hacen órgano de las tendencias e impulso de las masas. Y lo que es hoy en día una gran novedad es que la masa no toma sus opiniones de los altos dignatarios de la Iglesia o del Estado, de algún jefe ostensible o de algún libro. La opinión se forma por pocos. La opinión se forma por hombres poco más o menos a su altura, quienes por medio de los periódicos se dirigen a ella o hablan en su nombre sobre la cuestión del momento. Hay un rasgo característico en la dirección actual de la opinión pública, que consiste singularmente en hacerla intolerante con toda demostración que lleve el sello de la individualidad. Los hombres carecen de gustos y deseos bastante vivos para arrastrarles a hacer nada extraordinario y, por consiguiente, no comprenden al que tiene dotes distintas. La clasifican entre esos seres extravagantes y desordenados que están acostumbrados a despreciar. Por efecto de estas tendencias, el público está más dispuesto que en otras épocas a prescribir reglas generales de conducta y a procurar reducir a cada uno al tipo aceptado. Y este tipo, dígase o no se diga, es el de no desear nada vivamente. Su ideal en materia de carácter es no tener carácter alguno marcado. En otros tiempos, los diversos rasgos, las diversas vecindades, los diversos oficios y profesiones vivían en lo que pudiera llamarse mundos diferentes. Ahora viven todos en grado mayor en el mismo. Ahora, comparativamente hablando, leen las mismas cosas, escuchan las mismas cosas, ven las mismas cosas, van a los mismos sitios, tienen sus esperanzas y sus temores puestos en los mismos objetos, tienen los mismos derechos, las mismas libertades y los mismos medios de reivindicarlas. Por grandes que sean las diferencias de posición que aún quedan, no son nada al lado de las que han desaparecido. Y la asimilación adelanta todos los días. Todos los cambios políticos del siglo la favorecen, puesto que todos tienden a elevar las clases bajas y a rebajar las clases elevadas. Toda extensión de la educación la favorece, porque la educación sujeta a los hombres a influencias comunes y da acceso a todos a la masa general de hechos y sentimientos universales. Todo progreso en los medios de comunicación la favorece, poniendo en contacto inmediato los habitantes de comarcas alejadas y manteniendo una serie rápida de cambios de residencia de una villa a otra. Todo crecimiento del comercio y de las manufacturas aumenta esta asimilación, extendiendo la fortuna y colocando los mayores objetos deseables al alcance de la generalidad, de donde resulta que el deseo de elevarse no pertenece ya exclusivamente a una clase, sino a todas. Pero una influencia más poderosa aún que todas estas puede determinar una semejanza más general entre los hombres. Esta influencia es el establecimiento completo, en este y otros países, del ascendiente de la opinión pública en el Estado. La reunión de todas estas causas forma una tan gran masa de influencias hostiles a la individualidad que no es posible calcular cómo podrá defender esta su terreno. Se encontrará con una dificultad cada vez más creciente. Stuart Mill no preveía, por supuesto, las proporciones inundatorias que el fenómeno iba a adquirir en el siglo siguiente. No contaba tampoco con los nuevos factores del tipo político, técnico, industrial o simplemente demográfico, para no hablar ya de la crisis acaecida en el estrato más hondo de las creencias, que debían contribuir a transformar sustancialmente su fisonomía y su virulencia en este siglo nuestro. Pero, con todo, en lo esencial, su intuición y su pronóstico no pueden ser más penetrantes. Es verdad que su voz monitoria
suena en nuestros oídos, habituados al estruendoso estallar de los acontecimientos históricos en nuestra centuria, con una placidez casi paradisíaca. Pero hay en ella, cuando toca este tema, un leve temblor, un casi imperceptible estremecimiento y, en medio de la llaneza de su estilo, una como involuntaria solemnidad que denuncian la subterránea conmoción propia de las grandes premoniciones. Y es esa inmutación la que encuentra en nosotros inmediatamente un eco simpático. Desde el primer párrafo del libro acusamos el impacto de esa resonancia. Aún a trueque de ser prolijo en las citas, no quiero dejar de reproducir aquí ese primer párrafo, por su carácter que yo no tendré inconveniente en llamar profético, si no temiese el desmesuramiento de la expresión. El objeto de ese trabajo, comienza diciendo su autor, no es el libre arbitrio, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y los límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo, cuestión raramente planteada y casi nunca discutida en términos generales, pero que influye profundamente sobre las controversias prácticas del siglo por su presencia latente y que, sin duda alguna, reclamará bien pronto la importancia que le corresponde como la cuestión vital del porvenir. El subrayado es mío. Stuart Mill cree que el problema tiene todavía solución, por encontrarse en su fase inicial. Solamente al principio puede combatirse con éxito contra la usurpación, y aquí es donde su ingenuidad y su buena fe liberal pone en nuestros labios una sonrisa benévolamente irónica. La solución, en efecto, es de una seductora simplicidad. Consiste en establecer una perfecta demarcación entre las respectivas esferas de intereses del individuo y de la sociedad. Y la clave de esa demarcación, en toda su generalidad, podría resumirse así. La libertad de pensamiento o de acción en el individuo no debe tener otro límite que el perjuicio de los demás. Ahí comienza justamente la esfera de interés de la sociedad. En torno de este principio abre discusión Stuart Mill y despliega toda una extensa y sabrosa casuística, lo que da a su libro, como él pretende, un aire menos puramente especulativo que práctico y, diríamos, documental. Sin embargo, bajo esta apariencia de ágil comentario de actualidad, o entreverada con él, urde sus hilos conceptuales la sólida doctrina, que resulta ser la más depurada forma de liberalismo conocida hasta el día, de una pureza tal que no puede por menos de resultar en varios sentidos utópica. A primera vista, el principio de Stuart Mill nos sorprende, no solo por su simplicidad, sino también por su extraordinaria semejanza con la vieja fórmula del siglo XVIII. He aquí, en efecto, cómo se define la libertad en el artículo 4 de la celebérrima Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley. Tomados a la letra y sin ulterior discernimiento, parece que el concepto de libertad en los doctrinarios de la Asamblea Nacional Francesa de 1879 y en Stuart Mill coinciden plenamente. No obstante, a poco que nos representemos el blanco a que Mill apunta, nos aparecen como completamente distintos, casi como opuestos. Para los definidores de los derechos del hombre, en efecto, se trata de la libertad del hombre abstracto, de una libertad igualitaria, racionalista, cuyo sujeto es, en rigor, un esquema, el esquema natural del hombre o el esquema social vacío de vida del ciudadano. Para Stuart Mill, por el contrario, la condición esencial de la libertad radica en la desigualdad, en la variedad, en lo diferencial del hombre. Es decir, su sujeto es el individuo concreto e intercambiable. La doctrina de Mill viene a poner en evidencia precisamente la incompatibilidad final de los dos postulados de la Revolución Francesa,
libertad e igualdad. A la larga, la nivelación, la igualación, ganando zonas cada vez más íntimas del hombre, llega a ahogar, a amustiar la flor más exquisita de la libertad, la posibilidad de ser distinto, de ser uno mismo, la expansión plena y el máximo de la individualidad. Sobre esta idea elabora Stuart Mill lo que puede considerarse como un germen de filosofía de la historia. Como tal germen, todavía asistemático e informe, pero lleno de perspicaces atisbos. Doy a continuación, en forma casi programática, algunos de sus puntos principales. Todo lo creador de una cultura, y singularmente de la nuestra, se debe a la acción de las fuertes individualidades o de las minorías. Stuart Mill advierte que no se debe confundir esta concepción con el culto del héroe. Alude, evidentemente, a Carlyle, con quien le unían lazos de amistad, pero cuyas ideas nunca compartía. Los valores de la individualidad y de la vitalidad, en el sentido humano de la palabra, se caracterizan por su oposición al automatismo y a la mecanización, formas de vida que la socialización favorece. El desarrollo de la individualidad constituye, por tanto, el principio del ennoblecimiento humano, del enriquecimiento de la vida histórica. Entre estos valores ocupa un lugar primordial el de la originalidad, que, elevada a su más alto grado, produce el genio, producto egregio que no puede respirar libremente más que una atmósfera de libertad. Nada se ha hecho aún en el mundo sin que alguno haya tenido que ser el primero en hacerlo. Todo lo bueno que existe es fruto de la originalidad. Frente a la uniformidad gregaria, la variedad del humano, la perfección intelectual, moral, estética y hasta la misma felicidad están en función del libre desenvolvimiento de esa variedad, es decir, del individuo en cuanto tal. Condición esencial de la verdad es la diversidad de opiniones. Nadie está en posesión de toda la verdad y, por tanto, nadie puede pretender la infalibilidad. Y en cambio, todos pueden aspirar a poseer una parte de ella. Esto vale tanto de los individuos como de las doctrinas y sistemas enteros. Por tanto, todo lo que sea coacción sobre una opinión cualquiera, por insignificante o por extravagante que parezca, es potencialmente un atentado a la verdad. Hay creencias e ideas vivas e inertes. La vitalidad de una doctrina dura mientras necesita mantenerse alerta, para defenderse o para ganar terreno, frente a la masa de opinión recibida. En cuanto se convierte en opinión general o heredada, decae y se torna creencia inerte. Las creencias y opiniones, al socializarse, al convertirse en propiedad comunal y hereditaria, se vacían de contenido vital, y solo queda de ellas la cáscara, es decir, la fórmula, literalmente se petrifica. El imperio o despotismo de la opinión comunal, petrificada en costumbre, es el principal obstáculo al espíritu de progreso, cuya única fuente infalible y permanente es la libertad. La lucha entre estas dos fuerzas antagónicas es la clave de la historia humana, y sobre todo de la europea, la más progresiva de todas. Los pueblos de Oriente, y en modo eminente China, ofrecen ejemplos de la situación estacionaria a que puede llegar una civilización que ha logrado organizarse sobre el imperio de la costumbre. La creciente tendencia a la uniformidad en Europa, bajo el régimen moderno de la opinión pública, amenaza con conducirnos también a una cinización. Europa marcha decididamente hacia el ideal chino de hacer a todo el mundo parecido, que entre nosotros sería fatal, ya que traicionaría el carácter más genuino de nuestra civilización, fundada justamente en la notable diversidad de carácter y cultura de sus individuos, clases y naciones. Estos son los puntos más vivos, menos petrificados del libro de Mill. No hay espacio aquí para una exposición más amplia de ellos, ni para el sugestivo comentario a que invita. El lector encontrará su más extenso desarrollo en los capítulos 2 y 3, los fundamentales de la obra, y no le será difícil descubrir en ellos los motivos esenciales del interés actual de la misma. Un interés que no coincide, por descontado,
con el de las varias generaciones de lectores del famoso ensayo. Ante mis ojos tengo, por ejemplo, un testimonio significativo de cómo, en tiempos del propio Stuart Mill, no se advirtió el alcance de las ideas que hoy nos parecen precisamente las más fecundas y penetrantes de su libro. Se trata de un largo prefacio que Charles Dupont White, tratadista francés de economía y de política, contemporáneo de Mill, puso a su traducción del libro de este. Un extranjero, escribe Dupont White, el más grande publicista de su país, acaba de abordar la cuestión teórica de mayor importancia en nuestro tiempo, la de los respectivos derechos del individuo y la sociedad. Me refiero a John Stuart Mill y a su libro sobre la libertad. Ya este párrafo nos muestra que Dupont White cree encontrarse ante una manifestación intelectual más, especialmente insigne y digna de atención, sí, por la autoridad del nombre de Mill, pero al cabo una más cerca de la cuestión teórica, es decir, del tópico de filosofía política usual entre los pensadores de la época, de las relaciones entre individuo y sociedad. No ve en ello más que una discusión sobre principios. Es cierto que, agrega, de mayor importancia en nuestro tiempo, pero esa importancia no trasciende tampoco, en boca de Dupont White, del plano teórico, ni tiene nada de reprimido dramatismo que cobra en labios de Mill la expresión cuestión vital del porvenir. Más aún, lejos de advertir la amplitud de los puntos de vista centrales expuestos en el ensayo, juzga estos como una visión puramente británica del asunto, determinada por el hecho de que el pueblo inglés tenga la suerte de poder temer ya el abuso de lo que otros apenas tienen el uso. Se refiere a las libertades políticas, justamente lo que a nosotros se nos antoja hoy más profundo y decisivo en la obra de Mill, me parecía a él irrelevante. El autor de Sobre la libertad dice en otro lugar: tiene un vivo sentimiento del individualismo, del que yo participo por completo, pero sin inquietarme como él sobre el porvenir de este elemento inalterable, etc. Ni una alusión siquiera al tema de las masas. No vio Dupont White en absoluto la inquietante perforación hacia el futuro que el libro de Stuart Mill abría, su palpitación directa, su palpación directa, aunque aún oscura, del enorme hecho histórico que se insinuaba. Pero no hay que culpar de incomprensión a ningún lector del pasado, porque seguramente solo desde nuestros días, pertrechados con la experiencia histórica de nuestro medio siglo y con lo que nos han revelado sobre su estructura profunda libros como el citado de Ortega, quien no solo nos ha proporcionado conocimientos, sino que nos ha provisto de toda una óptica, es plenamente visible el alcance de las agudas intuiciones, de las graves premoniciones con que el plácido utilitarista John Stuart Mill acertó a hacer vibrar, va a hacer ahora un siglo, su ensayo sobre la libertad. Antonio Rodríguez Huéscar.